que se realiza en esta oportunidad es en modalidad de conversatorio. Para ello, vamos a contar con 2 personas que nos van a acompañar y que van a dirigir esta actividad. Va a ser moderadora de esta actividad, es la periodista y coordinadora de campaña de educación a la comunidad, Eukene Garragorri, y a quien le podemos decir, ¿cierto? Euke, simplemente Euke, cuando nos dirigamos a ella. Y también nos acompaña el doctor José Miguel Bernucci, especialista en medicina interna y salud pública, ambos de la Fundación Arturo López Pérez. Nuevamente, muchísimas gracias por la puntualidad a todos y cada uno de ustedes. Vamos a dar comienzo a esta actividad. Euke, te doy la palabra. Muchas gracias, Lore, y gracias también por hacer esa introducción de Euke. El nombre es un poco más complicado, así que yo ya he determinado que mi nombre real es casi mi nombre artístico, así que Euke para todas ustedes, porque quieren hacer cualquier pregunta o quieren comentar algo sobre esta charla, este taller en el fondo, este conversatorio. Aprovechamos de saludar a José Miguel. Hola, José Miguel, ¿cómo estás? Hola, hola. Muy buenas tardes a todas las asistentes. Y qué gusto volver a compartir contigo de este tipo de espacio y también poder compartir con la que estoy viendo ya con estas 41 chiquillas que se han conectado conversatorio donde vamos a hablar de cáncer cervicuterino y también de cáncer de mama, sobre todo de prevención, de concientización y de detección precoz. Para mí es un placer poder acompañarlas hoy día y compartir de este espacio y también poder aprender cosas nuevas. Uno siempre tiene cosas nuevas para aprender y me gustaría partir felicitándolas por haberse dado este espacio de regaloneo para información, porque en el fondo hay que hacerse un tiempo, uno se tiene que preocupar de su salud y se tiene que informar para que después todas las decisiones puedan ser, las decisiones que uno toma pueden ser informadas. Entonces, José Miguel, si te parece, partamos en honor al tiempo y de estas chiquillas que se conectaron tan temprano. Vamos a partir, les cuento, por cáncer cervicuterino y después de que abordemos lo principal del cáncer cervicuterino vamos a hablar de cáncer de mama. Aprovecho también de agradecerle a todas las chiquillas que mandaron sus preguntas cuando se inscribieron, las vamos a ir incorporando de esta sesión. Así que, José Miguel, voy a hacerte dos preguntas, dos de las preguntas que enviaron, que las clasifiqué como de cáncer en general. La primera de ellas es preguntarte si el cáncer duele. Bueno, es una súper buena pregunta, Duque, y principalmente porque la respuesta, como nos gusta decir a nosotros los internistas, es depende, ¿ya? El cáncer por sí solo, en general, podría no doler, ¿ya? Y por eso ser tan peligroso, porque cuando empieza a dar síntomas aparece muy tardíamente, sobre todo algunos tipos de cáncer. Pero cuando el cáncer duele, puede ser principalmente por la aparición de una masa que comprime, que aprieta otra estructura, y justamente el apretar esa estructura puede generar dolor. Entonces, en realidad la palabra depende, pero generalmente, principalmente se debe a un crecimiento, ¿no es cierto?, a un volumen, a una masa que comprime, y esa compresión puede efectivamente generar dolor. O sea, en el fondo, no porque no sintamos dolor significa que a lo mejor no tenemos nada. No hay que esperar a que duela algo en el organismo como para consultar. Exactamente, y es por eso que existen, digamos, sobre todo en algunos tipos de cánceres, exámenes que son muy previos a que el cáncer genere algún tipo de síntoma, y es por eso que son tan beneficiosos. Ok, vamos a hacer esta otra pregunta que apunta a los dos cánceres, pero para no volver a repetirla cuando vayamos abordando cada uno. En el caso del cáncer cervicuterino y el cáncer de mama, ¿el factor hereditario es determinante? Mira, en general, a pesar de que el factor hereditario es importante y nosotros como médicos siempre nos estamos preguntando, la gran mayoría de los cánceres de mama, estamos hablando alrededor del 90%, o sea, 9 de cada 10 cánceres de mama, y casi ningún cáncer cervicuterino tienen un factor familiar asociado. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo, no porque yo no tenga familiares, me refiero a familiares directos e indirectos, con cáncer de mama o con cáncer cervicuterino, voy a tener que cuidarme, ¿ya? Ese es como el mensaje que hay que hacer. Aunque existen algunos tipos de cánceres que el factor familiar es preponderante, en la gran mayoría de los cánceres de mama y en casi todos los cánceres de cervicuterino, el factor familiar no es un factor importante y por lo tanto
eso nos obliga a mantener el cuidado, ¿no es cierto?, y los controles al día. Qué bueno lo que acabas de mencionar, porque así derribamos uno de los grandes mitos, sobre todo que están asociados al cáncer de mama, donde muchas mujeres dicen, no tengo un familiar directo, ya sea por el lado del papá o de la mamá, entonces no tengo que preocuparme. Con lo que nos acabas de decir es que no es así. Tengamos o no tengamos, tenemos que preocuparnos de nuestra salud, tenemos que hacernos los controles preventivos. Así es. Entonces, ya, partamos con el cáncer cervicuterino. Y aquí partir desde lo más básico. ¿Qué es el cáncer cervicuterino y qué lo produce? Mira, el cáncer cervicuterino es uno de los cánceres más comunes que tenemos en el mundo y también en nuestro país. Siempre se pelean, ¿no es cierto?, entre el primer, segundo y tercer lugar de cánceres más frecuentes en las mujeres. Y el cáncer cervicuterino es un cáncer que crece en lo que se llama el cuello del útero, ¿ya? Las mujeres tienen la vagina, ¿no es cierto? La vagina termina su conexión al útero y esa conexión es justamente el cuello uterino. En esa zona empiezan a crecer células malignas que empiezan primero como una lesión premaligna, lo que se llama una neoplasia intraepitelial, que esta se empieza a cambiar, a generar, a crecer hasta transformarse en un cáncer y que finalmente invade tanto a nivel local como a distancia. Tú hiciste una pregunta, digamos, que una parte de la pregunta que es sumamente importante, que dijiste, ¿qué lo produce? ¿Ya? Y en realidad es porque el cáncer cervicuterino es uno de los pocos cánceres que sabemos que hay una producción principalmente por un virus, que se llama el virus papiloma humano, que se contrae, digamos, a través de una relación sexual. El contagio por virus papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no es cierto? Y que el cuerpo, al no poder echar este virus empieza a generar este tipo de lesiones hasta finalmente transformarse en una neoplasia intraepitelial, que es una lesión premaligna, para luego, con los años, ir avanzando hasta transformarse un cáncer como tal. Tú hablabas recién que el cáncer cervicuterino tenemos ya, por ejemplo, la parte del útero, el útero, la parte de más abajo, que es cuando se conecta con la parte de la vagina, eso es lo que llamamos cuello uterino. Y aquí me gustaría preguntarte, porque siempre nos preguntan muchísimo, y es una duda bastante común en nosotras las mujeres, si el cáncer cervicuterino es lo mismo que el cáncer de útero o también conocido como cáncer de endometrio. No, bueno, también es una súper buena pregunta porque a mí también me ha tocado, digamos, aclarar esa duda varias veces. Cuando nosotros hablamos de cáncer de útero, es lo mismo que hablar de cáncer de endometrio, que es un cáncer que se produce en el revestimiento interno del útero, que es donde se aloja la guagüita cuando en el fondo la mujer se embaraza. El cáncer de endometrio se produce a nivel del revestimiento interno del útero. En cambio, el cáncer cervicuterino se produce en la parte que se llama el cuello del útero, que está lejos del endometrio, digamos, y finalmente son dos cánceres que son totalmente distintos, que se comportan distintos y que se producen y se manejan de forma distinta. Exacto, eso que tú dices que se producen en el fondo, tú recién nos mencionabas que en el caso del cáncer de cervicuterino, el principal factor de riesgo o el principal causante de la mayoría de los cánceres cervicuterinos es este virus del papiloma humano o virus de VPH también que se le conoce, que no tiene nada que ver con el cáncer de útero. Te hacía esa pregunta porque dentro de las preguntas que nos mandaron, que pusieron algunas de las chiquillas cuando se inscribieron, era ¿qué pasa con inflamación y dolor constante en el útero? Entonces, por un lado, descartar que eso tenga relación con el tema del que pudiese ser un posible cáncer cervicuterino, pero orientarla un poco. ¿El útero suele generar este tipo de problemas como inflamación y dolor constante? Sí, mira, primero señalar que afortunadamente el cáncer de endometrio, que no es el tema que nos atañe hoy día, pero solamente para aclarar, no es uno de los cánceres más frecuentes, afortunadamente. En general se da en gente mayor de 50 años y el principal síntoma del cáncer de endometrio es sangrado anormal, ¿ya? En el fondo sangrado después que llegó la menopausia, que las personas vuelvan a sangrar, ¿no es cierto? O sangrado irregular o sangrado intermenstrual. En general, los síntomas de dolor a nivel uterino de largo aliento se asocian más a trastornos menstruales, ¿ya? Que tienen que ver más con trastornos hormonales y que finalmente pueden generar inflamación o alteración
en la regla asociado, acompañado o no de dolor. Pero como digo, afortunadamente el cáncer de endometrio no es lo más frecuente y que es un cáncer que es totalmente distinto al cervicuterino que se produce en el cuello del útero y que está asociado a esta infección por este virus que se llama el virus papiloma humano. Perfecto, muchas gracias por esa explicación tan clara, José Miguel. Quiero invitar a todas las chiquillas que nos están acompañando a que también puedan participar activamente. Tenemos un chat abajo en la parte inferior del computador. Pueden ir enviando preguntas que a lo mejor o dudas que vayan teniendo en la medida de lo que vamos conversando con José Miguel. Recuerden, sí, que estoy viendo acá un cáncer, que preguntan por un tipo de cáncer, que hoy nos vamos a centrar en cáncer cervicuterino y cáncer de mama. Igual la que acaba de llegar de endometrio, si te parece, José Miguel, la hacemos como más ratito, como para que no quede la persona que nos hizo esa pregunta, que no quede sin respuesta. Sigamos con el cáncer cervicuterino. Hablábamos del virus del papiloma humano y aquí me gustaría preguntarte si existe un solo tipo de virus de papiloma humano o muchos tipos de virus de papiloma humano, y en este caso, en el cáncer del cuello uterino, ¿cuáles son los que generan más riesgo? Mira, en general existe una chorrera de tipos de virus papiloma humano. De hecho, los más frecuentes no son tan peligrosos, afortunadamente. Para que todos sepamos, cuando a uno le sale una verruga, ¿ya? Las verrugas que salen en los deditos, que de repente salen en la cara, eso es una infección por virus papiloma, pero es un virus papiloma que no causa cáncer, sino causa solamente verrugas y son las infecciones más frecuentes por este tipo de virus. Sin embargo, hay unos virus papiloma, finalmente como 3 o 4 tipos, que principalmente se da por el serotipo 16 y el 18, que sí son peligrosos y que se contagian, que se contagian por contacto sexual. Esos serotipos, el 16, el 18 y un par más, se contagian. Afortunadamente, la gran mayoría de las personas los logra eliminar, pero un grupo de personas, por diversas razones, por baja la defensa, digamos, por otras enfermedades asociadas, puede hacer que este virus no se vaya, persista en el cuerpo y esa infección dure mucho tiempo, la necesaria para causar este tipo de lesiones a nivel del cuello del útero y finalmente causar esta infección. Entonces, como te digo, la gran mayoría de los virus papiloma humanos no son peligrosos, se contagian a través de verrugas, pero hay subtipos que se contagian a través de contacto sexual y finalmente el cuerpo no logra eliminarlos para finalmente generar este tipo de lesión. Ahora que hiciste mención a las verrugas, voy a aprovechar de contestar, pedirte que respondamos a esta pregunta que llegó, que hace referencia a si las verrugas siempre están asociadas a un virus papiloma humano o podría ser también por bajas defensas. Es que la respuesta correcta son ambas. En general, lo que pasa es que cuando nosotros, las verrugas que aparecen en la piel, el virus viene, el cuerpo, hay personas que por baja defensa, por otras razones, no logra echar el virus y finalmente el virus causa una verruga, ¿ya? Entonces, la respuesta es que ambas están asociadas. Tiene que estar presente el virus y tiene que haber alguna alteración en las defensas que no se logró echar o expulsar el virus del cuerpo. Ok. Otra de las preguntas que nos pusieron cuando se inscribieron era, entendemos que el virus del papiloma humano se transmite básicamente por la relación sexual y nos preguntan si el principal vector o transmisor es el hombre. ¿Están así? Mira, la respuesta es sí y no, ¿ya? Y esto principalmente porque una mujer igual puede ser portadora del virus papiloma humano, pero si evidentemente tiene una relación con un hombre y ese hombre después tiene relación con otra mujer, efectivamente el que va a transmitir, digamos, va a ser el hombre, pero también en el fondo si hay relaciones homosexuales también se puede transmitir. Entonces, efectivamente, la transmisión generalmente se da entre hombre-mujer, mujer-hombre, pero si hay contacto, digamos, de secreciones o contacto directo con los órganos sexuales que están infectados, puede haber transmisión. Entonces, evidentemente en una relación heterosexual es el hombre quien es el vector, pero en una relación de tipo homosexual también puede haber, en el fondo, transmisión de persona a persona. Sí, bueno, ahí vamos a ver un poquito más adelante del por qué también la vacuna contra el VPH, que es una vacuna que está incluida dentro del Plan Nacional de Inmunización, se está aplicando en los escolares, en los hombres específicamente. Sigamos hablando un poquito relacionado con el tema del virus. Si no tengo actividad sexual hace un tiempo,
¿estoy protegida? A ver, lo primero que hay que saber es que en general el crecimiento del cáncer cervicuterino es un crecimiento extremadamente lento. Tiene que pasar una serie de cosas en el fondo para que finalmente aparezca el cáncer. No es una cosa de un día para otro, una semana para otro, un mes para otro. Primero que todo, en el fondo tiene que haber una infección por virus papiloma. Segundo, este virus se tiene que mantener en el cuerpo incluso por años. Tercero, este virus tiene que comenzar a hacer las transformaciones en las lesiones precancerosas 1, 2 y 3 para luego, en el fondo, un cáncer in situ y luego un cáncer ya establecido. Por lo tanto, yo pude, o existe la posibilidad, ¿no es cierto?, de que una persona se pudo haber infectado hace muchos años atrás, no tener ninguna relación durante mucho tiempo y finalmente aparecer con el cáncer años después. Claro, hay protección. Efectivamente, si yo no tengo relaciones sexuales, no tengo la posibilidad de contagiarme, pero yo pude haberme contagiado muy antes y por lo tanto, si el solo hecho de haber iniciado la actividad sexual en la vida, digamos, nos obliga a tener precauciones. Y en esas precauciones estamos hablando principalmente a hacerme el PAP. Aunque yo no tenga relaciones sexuales activamente hoy, si es que yo inicié mi actividad sexual en algún minuto, me obliga a mantenerme en control con PAP de forma indefinida hasta los 64 años. Ok, perfecto. Hablemos ahora un poquito del tema de la prevención. El cáncer cervicuterino, yo no sé, vamos a compartir con las chiquillas, no sé si ustedes sabían que es uno de los cánceres que la Organización Mundial de la Salud está desarrollando una estrategia que busca reducir al mínimo esta enfermedad, si es que no eliminarla, porque es una enfermedad que se puede prevenir, es una enfermedad que se puede tratar y que además se puede curar cuando es diagnosticada específicamente a tiempo. Entonces, partamos por el tema de la prevención. ¿Cómo se puede prevenir el cáncer cervicuterino? A ver, lo primero que para prevenir el cáncer cervicuterino existen estrategias, digamos, generales que principalmente tienen que ver con una buena educación sexual, ¿no es cierto? Aunque el preservativo no lo elimina totalmente la probabilidad, sí la disminuye bastante, sobre todo lo que estamos hablando de preservativos de barrera, sea condón masculino o femenino. Y la estrategia, digamos, poblacional más mejor para eliminar el cáncer cervicuterino ha sido la introducción de la vacuna. Hoy en día nuestro país fue uno de los primeros países del mundo muy adelantado en introducir la vacuna a los niños. Estamos hablando de los niños, ¿no es cierto?, entre cuarto y quinto básico, entre 8, 9, 10 años, que son más o menos la edad de dispersión de esa edad. Es una vacuna que se coloca de manera gratuita, de manera generalizada. En el mundo primero se partió vacunando a las niñas, en nuestro país también, pero luego, por este tema del vector, ¿no es cierto?, que hablamos de transmisión, se incluyó a los niños varones, lo cual a mí me parece una medida de equidad muy, muy significativa. Esto no es un problema de mujeres, sino un problema, digamos, de ambos sexos. Y por lo tanto, en general, la vacuna ha sido una de las cosas que a nivel mundial, la Organización Mundial de Salud, digamos, y todos los organismos internacionales han planteado como una de las cosas que va a ayudar a combatir, ¿no es cierto?, el cáncer cervicuterino de forma muy fuerte. Y eso es el lado de la prevención. Y en el lado del diagnóstico precoz, el Papa Nicolau, que es un examen que lleva muchísimos años, sigue siendo una de las herramientas más efectivas para el diagnóstico precoz, para impedir que estas lesiones premalignas, precancerosas, lleguen a cáncer. Y en ese sentido, la vacunación y el PAP son nuestras dos grandes herramientas para combatir el cáncer cervicuterino, y que incluso ha llevado a decir a la Organización Mundial de Salud que para el año 2050 no tengamos muertes por cáncer cervicuterino. Qué bueno lo que están mencionando, y aquí podemos reforzar porque nos habían mandado esa pregunta y ahora vuelve a surgir, que nos comentan que en este caso a una nieta de 10 años la vacunaron en el colegio por el papiloma, pero solo a las niñas. ¿Por qué no vacunan solo a los niños? Entonces, ahí que nos puedas decir, porque efectivamente tú decías, partió con la vacunación de las niñas, se vacuna a muy temprana edad, porque tengo entendido que lo que se busca es precisamente intervenir antes de que la niña pueda tener el contagio cuando inicia su relación sexual. Pero posteriormente se incluyó a los niños. ¿Desde qué año más o menos se incluyó a los niños? Así aproximadamente la vacuna debe llevar alrededor de 9, 10 años en las mujeres, y en los niños debe llevar alrededor de 6 o 7, algo así. Quizá un poquito menos. Me puedo correr un poco las fechas, con la pandemia uno se pierde.
pero son vacunaciones en cuarto y quinto básico, tengo entendido. El cuarto y quinto básico, sí. Ahora, también nos preguntan, y es una pregunta bastante recurrente, si la vacuna es segura. Mira, como dije, la vacuna lleva 10 años en el mundo y no es como la vacuna del COVID. Estoy hablando de vacunas que se desarrollaron con el desarrollo normal de una vacuna. La vacuna que se comenzó a instalar hace 10 años atrás ya llevaba como 10 años de desarrollo previamente. O sea, una vacuna que en el mundo tiene una experiencia alrededor de 20 años y 10 años a nivel generalizado se pone en casi todos los países desarrollados, a casi todos los niños, y afortunadamente es una vacuna extremadamente segura. No se han reportado, digamos, casos severos de vacunación por VPH, y en general los beneficios que trae la vacunación son tan grandes que en realidad dolor a nivel local, enrojecimiento, que son los efectos secundarios más frecuentes, son sumamente superados por estos beneficios. Ok. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso, es una pregunta que enviaron, qué tan efectiva es la vacuna cuando la mujer ya es portadora a lo mejor me imagino que se están refiriendo al tipo 16 y 18, que éramos en lo que tú comentabas al inicio, que son los asociados al desarrollo de cáncer cervicuterino? A ver, lo que hay que saber es que la vacuna es para los niños, ¿ya? Y en general, en la gran mayoría de las veces, entre los 9 y 10 años, salvo, digamos, evidentemente problemas mayores, los niños no han iniciado su actividad sexual. Y por lo tanto, la gran mayoría de los vacunados se vacuna antes de tener sus contagios. En nuestro país, la vacuna se coloca solamente en ese rango de edad, de manera del programa ampliado de inmunizaciones. Por lo tanto, no hay posibilidad, digamos, de que puedan ser portados. Claro. Ahora, en algunas personas o algunos doctores hoy en día están recomendando que las personas menores de 25 años que no se han vacunado, si es que pueden comprarse la vacuna, que no es una vacuna barata, también lo hagan, porque va a ser una protección mayor en ese sentido. Se sabe que allá a los 25 años hay algunas personas que han sido expuestas, pero que igual se beneficiarían en el fondo de vacunarse. En resumen, el programa nacional incluye a vacunación de niños de 9 y 10 años que todavía no han estado expuestos al virus, pero en algunos lugares, en algunos doctores, le dicen a las personas de menores de 25 años que si no se han vacunado, que no alcanzaron a vacunarse porque el programa empezó hace poquitito, pudieran eventualmente comprar la vacuna para, en el fondo, tener una protección hacia el futuro de desarrollar cáncer cervicuterino. Como siempre y en todas las cosas también es súper importante a lo mejor la comunicación con un doctor, como el consejo, la orientación, o con la matrona, exactamente. José Miguel, hablemos ahora un poquito de detección precoz. Ya hablamos de prevención de la vacuna, hablemos de detección precoz. Tú mencionaste el Papa Nicolau. También durante los últimos años ha entrado con mucha fuerza otra herramienta que es el test de virus papiloma humano. Lo primero que te quiero preguntar es, un PAP anormal, ¿significa cáncer cervicuterino? No necesariamente, no necesariamente. El PAP es una súper buena herramienta, es súper barato, es súper disponible. Hoy en día una mujer se acerca a un consultorio, ¿no es cierto?, a cualquier centro de salud y se puede hacer un PAP. Y el PAP tiene la ventaja que detecta las lesiones antes de que sea cáncer. Detecta unas lesiones que son premalignas, o sea, son precáncer, que se llaman NIE, neoplasia intraepitelial, 1, 2 y 3, y es una de las grandes ventajas del PAP, porque nos permite detectar estas lesiones, sacar estas lesiones, y con eso nos aseguramos de que no se va a desarrollar cáncer. El problema del PAP va por un lado, que es un poco incómodo, ¿no es cierto? Hay que prepararse para tomarse el PAP, ¿no es cierto? No es cosa de cualquier día. Evidentemente, en ese sentido, las mujeres tienen digamos, preocupaciones que son propias, yo las comparto totalmente, y entonces eso nos dificulta de repente llegar a las cifras de PAP que necesitamos. Necesitamos que 8 de cada 10 mujeres se hagan el PAP en Chile entre los 25 y los 64 años. Lamentablemente no llegamos llegamos a la mitad de eso, más o menos entre el 40 y el 50%. Por lo tanto, el mayor problema del PAP es que cuesta mucho, digamos, tomarlo, ¿no es cierto? Y en ese sentido también este test de VPH, que es una herramienta, tengo entendida que es como complementaria, ha generado también mucho aporte, sobre todo de repente para cubrir espacios como ruralidades o difícil acceso de muchas mujeres, por ejemplo, a centros de salud. Explícanos aquí brevemente qué es el test de VPH y qué rol cumple en el fondo.
Claro, a ver, lo primero es que en el fondo como el PAP tiene estas dificultades de toma y que de repente a las mujeres les cuesta hacerse el tiempo, por no es cierto, para hacerse el PAP, ha existido una nueva herramienta que se llama, que es la detección del virus papiloma humano, que en el fondo lo que te dice el virus es que si tú tienes la infección de estos virus papiloma humano, que si tú no tienes la infección, no te tomas el PAP, ¿ya? Y por lo tanto se hace el control de detección cada 5 años, en el fondo cada 3 a 5 años en algunos países, para saber en el fondo si es que tú tienes la infección por el virus papiloma. Si tú tienes la infección por virus papiloma humano, en ese caso ahí se te hace el seguimiento por Papa Nicolau, justamente como una forma de poder aumentar la cobertura de prevención. Por lo tanto, lo más probable es que de aquí al futuro, estamos hablando de poquito tiempo más, están todos los países mirando, digamos, desde una estrategia de toma de PAP a una estrategia de toma de virus papiloma humano y probablemente en nuestro país de aquí a pocos años va a pasar lo mismo. Pero efectivamente, si hay personas que tienen dificultad para tomarse el PAP, si hay personas que en el fondo les genera cierto problema, el control con virus papiloma humano es una muy buena herramienta. Ok. Tú mencionaste PAP desde los 25 años hasta los 64. Y acá una de las preguntas que nos llegó era relacionada con una histerectomía. Una mujer que tuvo histerectomía, ¿suspende el PAP? ¿Cuándo se suspende el PAP? Sí, en general las mujeres con histerectomía se suspende el PAP, y esto es principalmente porque el cuello del útero es parte del útero. Entonces, cuando se hace la histerectomía, en general se saca el útero y se cierra la vagina por dentro. Por lo tanto, ya no existe el lugar donde se forman las células cancerosas, ¿ya? Y por lo tanto, en general, las personas histerectomizadas no requieren seguir haciéndose el PAP. Ahora, una histerectomía, ya sea para cáncer de cuello uterino o incluso como prevención de cáncer de endometrio, me imagino que no es recomendada. No, para prevención no, para nada, para nada. Una histerectomía se hace solamente en caso de que exista un cáncer ya desarrollado como tal y que necesitamos sacar esa masa cancerosa. Ok. Sigamos adelante. Acá llegó solamente como para ya ir cerrando el tema del cáncer cervicuterino y entrar al cáncer de mama. Nos mencionan que su hija, a una hija la vacunaron en el colegio, pero ahora tiene 20 años. ¿Se puede volver a vacunar contra el papiloma o solo se queda con las dosis que le pusieron en el colegio? No es necesario volver a vacunarse. En general, la vacuna del papiloma, que cuando niños se ponen 2 dosis, genera una inmunidad suficiente para estar protegida, digamos, durante todo el resto de la vida. De hecho, si ella se expone al virus papiloma, por ejemplo, a través de una relación sexual, su cuerpo va a volver a generar defensas contra el virus y por lo tanto no es necesario volver a vacunarse. Qué bueno que mencionas eso porque nos acaba de entrar una pregunta que dice, si el varón está con la vacuna y tiene relaciones con una mujer contagiada, ¿qué pasa con el varón? ¿Se contagia igual? Por lo que tú explicas, entiendo que él ya tiene como la forma de producir esa como esa inmunidad. Claro, él no se va a contagiar y de hecho no va a transmitir tampoco el virus a otra mujer o a otro hombre, digamos, dependiendo del tipo de relación que exista. Y de hecho va a generar mayor anticuerpos para eso. Así que es por eso que vacunar a los hombres es una muy buena estrategia para evitar que más personas tengan cáncer cervicuterino, que más mujeres. Ok. Entremos ahora, si te parece, entonces, al cáncer de mama. Este también es una conversación muy importante. Vamos a partir, José Miguel, si te parece, yo te voy a ir diciendo algunas frases y tú me vas diciendo qué tan ciertas son o si hay mucho de mito en ellas. La primera es, ¿el cáncer de mama se puede evitar? Mira, en general, el cáncer de mama se pueden tener estrategias para disminuir el riesgo, ¿ya? El cáncer de mama, hay un porcentaje, digamos, que tiene que ver con alteraciones genéticas que se transmiten familiarmente, pero la gran mayoría de las otras alteraciones aparecen debido a ciertos factores de riesgo, ¿no es cierto? Hay ciertos factores de riesgo. Y dentro de esos factores de riesgo hay ciertos factores de riesgo que son inevitables, como es, por ejemplo, la edad, como es, por ejemplo, que la aparición de la regla sea muy tardía o la menopausia, muy temprana, perdón, o la menopausia muy tardía, que, por ejemplo, la mujer no tenga hijos y por lo tanto no haya tenido lactancia, que es un factor protector.
Eso yo no lo puedo cambiar, digamos, a cierta altura, ¿ya? Pero hay otros factores de riesgo que se llaman los factores de riesgo modificables que sí se pueden cambiar. El tabaco, por ejemplo, está asociado a cáncer de mama. La obesidad, el sobrepeso está asociado al cáncer de mama. La alimentación basada en comida chatarra también está asociada al cáncer de mama. Y incluso el alcohol, el consumo de alcohol también está asociado al cáncer de mama. Entonces, el concepto es, más allá de evitarlo, no es si yo sé, si yo junto muchos de estos factores de riesgo, mi probabilidad de desarrollar un cáncer de mama va a ser mayor que una mujer que no los tiene presentes, y es por eso que uno lo recomienda que los evite. Ok, ahí también es muy importante porque haciendo la diferencia entre el cáncer cervicuterino, que tenemos aquí como el principal causante, que es el virus del papiloma humano, en el caso del cáncer de mama no tenemos una sola causa del cáncer de mama, sino que pueden ser muchas. Entonces, como tú mencionabas, por ejemplo, estos factores de riesgo que podemos, en el fondo, o conductas que podemos mejorar, como por ejemplo, alimentarnos saludablemente, no consumir en exceso alcohol o tabaco y llevar una vida o integrar el ejercicio, nos van a ayudar a protegernos, no a evitar, pero sí a protegernos y a estar mejor preparadas en caso de que desarrollemos cáncer de mama. Claro, efectivamente, estos factores de riesgo que se repiten yo me lo imagino como una cazuela, ¿ah? Que uno le va agregando ingredientes. Entonces, entre más ingredientes yo le agrego, mayor va a ser mi probabilidad de desarrollar un cáncer de mama, y por lo tanto, si yo sé que ya tengo muchos ingredientes que no puedo evitar, lo que yo tengo que pensar es tratar de sacarle, ¿no es cierto?, los que sí puedo sacar para disminuir mi riesgo. Ok. Otra de las frases es: soy joven, no tengo que preocuparme por el cáncer de mama porque es una enfermedad de mujeres adultas. Bueno, yo creo que justamente ahí es donde nosotros podemos incidir mayormente, ¿ya? Y esto es principalmente porque a pesar de que el cáncer de mama efectivamente es una enfermedad en mayores de 50 años, en su mayoría, cada vez lo estamos viendo más precozmente. El otro día teníamos una reunión dentro de la FALC, digamos, con los cirujanos de mama, y teníamos esta discusión que cada vez se está viendo más precozmente, por un lado. Y segundo, todos los factores de riesgo que yo puedo evitar, justamente tengo que empezar cuanto antes, ¿ya? O sea, entre menos sobrepeso y obesidad yo tenga cuando joven, menor va a ser mi riesgo mayor de cáncer de mama. No es que yo tenga que ser más gordo o con sobrepeso en la adultez, sino justamente antes de desarrollo. Mis hábitos alimentarios, yo tengo que partir cuanto antes, digamos, con una mejora en mi hábito alimentario, evitar el tabaquismo cuanto antes, evitar el alcohol cuanto antes. Entonces, efectivamente, todas las medidas para evitar el cáncer de mama se toman en la juventud y de ahí para adelante, y no solamente, digamos, cuando uno ya es adulto y aparece el cáncer. Ok, mira, nos están preguntando acá, que también me parece interesante, hay algunos cánceres que están asociados o que en el fondo es como en mi familia. Mi papá tuvo cáncer de colon o tuvo un melanoma. En el caso del cáncer de mama, ¿hay que poner ojo a otros tipos de cáncer que podrían incrementar el desarrollo? Sí, bueno, efectivamente hay algunos cánceres que están asociados, por ejemplo, el cáncer de ovario, ¿ya? Por ejemplo, el cáncer de endometrio, hay algunos adenocarcinomas como el cáncer de páncreas también que podrían estar presentes. Entonces, efectivamente, cuando no necesariamente tienen que haber cáncer de mama en la misma línea familiar, sino estamos hablando de línea directa, padres, hermanos o hijos, ¿no es cierto?, con algunos tipos de estos cánceres. Qué bueno que mencionas la palabra plural padres, porque le quiero contar a las chiquillas que a diferencia de lo que se cree, los hombres también pueden tener cáncer de mama, son cánceres muy raros y en el fondo la incidencia representa menos del 1%. Pero en el fondo también los hombres tienen que preocuparse del cuidado porque también podrían desarrollarlo, no como las mujeres, que en el fondo es la mayoría, pero en el caso, como les decía, de los hombres, también puede desarrollarse, aunque es en menos del 1%. José Miguel, voy acá a hacerte unas preguntas que han ido llegando. Vamos a retroceder un poquito al tema del cáncer de útero. Nos preguntan cuándo es lo normal que llegue la menopausia. Eso también es muy Mira, variable, la ¿no? menopausia, sí, la menopausia es variable, pero en general en el 95% de las mujeres en nuestro país, la menopausia llega entre los 45 y los 50 años, ¿ya? Hay un porcentaje menor que se nos pasa a los 50 años y hay un porcentaje menor que es antes de los 45 años, ¿ya? Pero si uno habla de, entre comillas, normalidad, eso pasa entre los 45 y los 50 años.
Perfecto. A la que nos preguntó entonces si el cáncer de útero, si haber tenido cáncer de útero aumentaba el riesgo de desarrollar cáncer de mama, no está dentro de los cánceres que pueden generar mayor riesgo que tú mencionaste, solo para recordarlos, para las que están entrando a lo mejor un poquito más tarde: cáncer de páncreas, cáncer de ovario, melanoma también, y dijiste otro más. Sí, eso. Yo había hecho cáncer de útero, que no es lo mismo, pero es por las terapias y más que nada por el seguimiento, pero no, efectivamente no está asociado. Perfecto. Vamos un poco ahora con tema de signos. Y también nos llegan muchas preguntas. Las mamas, como muchos órganos, están expuestas a otro tipo de enfermedades. Dentro de eso están los famosos nódulos o quistes. Tener un nódulo o un quiste en una mama, ¿es síntoma de cáncer de mama o puede incrementar el riesgo? Mira, la respuesta es no necesariamente, ¿ya? Depende el tipo de quiste y depende del tipo de nódulo, ¿ya? En general, en las personas jóvenes, producto de la exposición a los estrógenos que tienen normalmente, ¿no es cierto?, por los ciclos hormonales, se genera lo que se llama una enfermedad fibroquística, ¿ya? O la mama multinodular, que es cuando a uno le toman la mamografía, sale alterada, la mama puede incluso ser un poco dolorosa, cambiar de tonificación, y lo que se producen es que son quistes benignos, pero que no necesariamente se malignizan. Hay algunos tipos de quistes que son quistes irregulares, en los cuales generalmente el cirujano de mama, ¿no es cierto?, le hace un seguimiento, porque ese quiste particular pudiera eventualmente transformarse en algún minuto hacia un cáncer de mama. Pero la gran mayoría de los quistes, la gran mayoría de las lesiones fibroquísticas son lesiones benignas y que están más relacionadas con cambios hormonales, producto de la normalidad de las mujeres, que como una lesión premaligna. Ahora, ¿hay algo que determine que por ejemplo, un nódulo o un quiste benigno se pueda transformar en algo maligno, o en general no sucede? O sea, en general no sucede. Hay algunos tipos de quistes que son quistes irregulares, que aunque son benignos, eventualmente se pueden transformar, pero en eso el doctor le hace un seguimiento. O sea, importante, nuevamente, chiquillas, repetimos, importante el control con la matrona o el control con su médico. Después, acá nos llega otra pregunta. Mi hija tiene 10 años, está con tratamiento inyectable por pubertad precoz. Cabe señalar que toda la rama paterna ha tenido distintos tipos de cáncer. Hay que realizar un seguimiento especial, porque dice que a fin de año le suspenden el tratamiento. Sí, perdón, pero el cáncer aquí tenía. ¿Qué? No, dice que solamente distintos tipos de cáncer, pero pregunta cómo está con tratamiento por pubertad precoz, si hay que hacer algún tipo de seguimiento especial porque a fin de año termina ese tratamiento. No, mira, en general no. A esta edad, en general no. Lo que hay que ver en el fondo es después de los 20 años, en el fondo, qué es lo que pasa con el resto de la familia y justamente qué es lo que pasa también con ellos. Pero la pubertad precoz, esto significa, ¿no es cierto?, que le aparece la menstruación, ¿no es cierto?, previo a la normalidad, la deja con mayor tiempo de exposición. Es un factor de riesgo más, no es el único. Ahí lo que uno recomendaría, más que hacer cosas, es justamente tratar de que evite el cigarrillo, tratar de que evite el alcohol en el futuro, ¿no es cierto?, cuando sea más grande, tratar de que mantenga una alimentación sana, un peso adecuado, porque así le vamos a ir sacando riesgo, ¿no es cierto?, a este riesgo que ya existe. Perfecto. Quiero contarle, hace rato que Marta Lucía nos levantó la mano. Vamos a tratar de hacer las preguntas que están llegando por el chat, algunas que ya se habían o sea, que ya habían registrado cuando se inscribieron, y al final vamos a dar el espacio a Marta para que pueda hablar, para que no nos quedemos sin tiempo de poder abordar todo el contenido que queremos con los que ustedes se vayan. Después, quería preguntarte respecto del tratamiento del cáncer de mama. ¿Todos los cánceres de mama se tratan de la misma manera? ¿De qué depende, por ejemplo, que un tratamiento, por ejemplo, se rija sobre quimioterapia o a lo mejor una cirugía? Porque una de las preguntas que nos llegó es que si a una mujer con cáncer de mama le indican quimioterapia, significa que su cáncer es grave o está muy avanzado. Bueno, mira, no, a ver, en general, los tratamientos para el cáncer de mama tenemos, ¿no es cierto?, la quimioterapia, tenemos la radioterapia y tenemos la cirugía, ¿ya? Y dependiendo, en el fondo, la presentación del cáncer, se utiliza una, todas o ninguna. En general, lo que va a depender entre uno y otro es principalmente uno del tamaño de la lesión, ¿no es cierto?
del tamaño de lesión. Las lesiones pequeñas, que se llaman lesiones in situ, en general se pueden sacar y no hay mayor problema. Una lesión más grande probablemente va a tener que sacar mayor tejido mamario e incluso a veces la mama completa. Lo otro que depende es de si existen ramificaciones o no, ¿ya? Y estas ramificaciones se dan principalmente, las primeras ramificaciones en general se dan a nivel axilar de los ganglios, ¿no es cierto? Y justamente la presencia de ramificaciones probablemente nos habla que vamos a tener que hacer un tratamiento mayor o más, con mayor cantidad de complicaciones. Y el tercer factor de qué depende el tratamiento, depende de la histología, que cuando el doctor, ¿no es cierto?, diagnostica el cáncer, hace una biopsia. Y esa biopsia, en el fondo, nos da de qué tipo de celularidad da este cáncer de mama, y muchas veces eso nos lleva a dar o no quimioterapia, y cuando uno da quimioterapia, distintos tipos de quimioterapia. Entonces, el factor principal, como dije, tiene que ver el tamaño de la lesión, si es que hay ramificaciones o no, y si, qué tipo de célula, ¿no es cierto?, cancerígena es la que nos está dando el cáncer de mama. Ok, vamos con otra pregunta. El síndrome de Sjögren, no sé cómo hacer eso, autoinmune, ¿genera prevalencia o incide de alguna manera en el cáncer de mama o cervicuterino? No, mira, afortunadamente el síndrome de Sjögren no tiene aumento de relación de cáncer de mama ni cervicuterino. Ok. Mencionábamos que el cáncer de ovario podía incrementar el riesgo de desarrollar cáncer de mama, y una de las preguntas dice que si los ovarios poliquísticos pueden incrementar el riesgo al cáncer mamario. No, directamente el ovario poliquístico no está asociado a aumento de cáncer de mama. El problema del ovario poliquístico es que sí está asociado a aumento de peso, obesidad, y eso eventualmente pudiera ser un factor de riesgo más, ¿no es cierto?, para desarrollar cáncer de mama. Ok, hace unos segundos atrás, José Miguel, hablamos de estos nódulos o quistes. Nos preguntan si cuando te referías a eso, te referías a las microcalcificaciones mamarias, y en caso que no haya sido eso, que nos puedas explicar qué son las microcalcificaciones mamarias. No me refería. Las microcalcificaciones mamarias es un tipo de lesión o de descripción que se ve a la mamografía, ¿ya? La mamografía se ven como unos puntitos, que es como una nubecita, y esas son microcalcificaciones. Y las microcalcificaciones, en general, pudiera ser un tipo de imagen que pudiera ser sospechosa, ¿no es cierto?, de una lesión más mala o maligna. Entonces, los quistes, nada que ver con las microcalcificaciones se ven a la mamografía y en general pudieran hablar, ¿no es cierto?, de ciertas características de esa mamografía que pudieran ser, que le pudiera aumentar el riesgo a que sea una lesión maligna. ¿Las mamas fibrosas tienen mayor riesgo de poder desarrollar cáncer de mama? No necesariamente. Lo que sí es que la mama fibrosa es un diagnóstico diferencial en el fondo del cáncer de mama. Entonces, a veces un mama fibrosa puede uno confundirlo y finalmente, o que pase piola, ¿no es cierto?, un cáncer que puede estar escondido detrás de esas mamas fibrosas. Perfecto. Voy a juntar dos preguntas relacionadas a estos cánceres que mencionábamos que si estaban presentes en la familia podían incrementar el riesgo. Uno es, se citó cáncer de páncreas, y la pregunta es, ¿esto se asocia en la misma paciente o se puede presentar por herencia de cáncer pancreático? Y ahí en el fondo, no, respóndeme esa y de ahí te hago la otra pregunta para que no te vayas a perder, José Miguel. No, a ver, no es que si, por ejemplo, mi papá tuvo cáncer de páncreas, yo voy a tener cáncer de mama, ¿ya? Eso no es así, estamos hablando de que estos son riesgos, ¿ya? Y como dijimos, la mayoría de los cánceres de mama no tienen una relación genética. Estamos hablando de ese pequeño porcentaje de cáncer de mama que tienen una relación genética donde puede haber relación entre familiares con estos distintos tipos de cáncer. Ok, y lo que preguntaban también, que será la segunda pregunta, era, por ejemplo, cuando uno habla de que se puede incrementar el riesgo si hay algún familiar. Ella preguntaba en caso de que fueran tías que hubiesen tenido cáncer de mama, ¿significa que el riesgo es menor? O sea, ¿tiene que ser relación directa, por ejemplo, padre, madre, hermanos, o puede ser también en segunda generación? Mira, en general para el cáncer de mama, el mayor riesgo está dado por la línea materna hacia arriba o hacia el lado, ¿ya? O sea, si mi abuela materna tuvo cáncer de mama, si mi mamá tuvo cáncer de mama, si mis tías tuvieron cáncer de mama directas, o si mi hermana tuvo cáncer de mama, aumenta el riesgo directo, ¿ya? A medida que se va alejando, digamos, la relación familiar, el riesgo también va disminuyendo.
¿ya? Pero el riesgo máximo está dado en el fondo por la línea materna directa. Ok. Hablemos un poquitito de detección precoz, porque eso es fundamental y es parte también de este tremendo programa que se está desarrollando, este programa inclusivo y de educación para las mujeres de 59 comunas de la región metropolitana, gracias al gobierno regional de la región metropolitana y el apoyo de la Fundación Arturo López Pérez. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tenemos que saber las mujeres en temas de detección precoz? ¿A dónde tenemos que apuntar? Mira, estaba leyendo el chat y hay una súper buena pregunta. Lo primero es que toda mujer tiene que conocer su mamá, ¿ya? Tiene que conocer sus mamás, ¿ya? Lo que estamos haciendo acá, ¿no es cierto?, gracias al gobierno regional y a la Fundación Arturo López Pérez, se llama Hazte un Tiempo, ¿ya? Y muchas veces, a todos nos pasa, hombres y mujeres, pero aquí estamos hablando, digamos, de una patología femenina principalmente, que no hay tiempo para conocerlo, ¿ya? Y en general lo primero, desde digamos, pequeños, 15, 20 años, es conocer las mamas, ¿ya? Y esto significa la forma normal, las imperfecciones que tiene normalmente, las asimetrías, ¿ya? Generalmente la gran mayoría de las mamas son asimétricas, ¿no es cierto? Pero que están dentro de la normalidad. El turgor, ¿no es cierto? Y la consistencia de la mama normal, que incluso puede variar de acuerdo al ciclo menstrual, ¿no es cierto? Pero conocer la normalidad, ¿ya? Y en ese sentido, conocer la normalidad y autopalparse, ¿no es cierto?, es la primera recomendación desde la más tierna edad, 15, 20 años. Todos los Eso, meses. digamos, todos los meses, pero conocer su normalidad, porque cualquier cambio en su normalidad puede ser el primer signo, digamos, de algo más, ¿ya? Pero para poder saber cuando algo es anormal, tengo que saber cómo es la normalidad, ¿ya? Y por lo tanto, desde los 15, 20 años se recomienda que todos siempre se hagan un autoexamen, puede hacer en la ducha, ¿no es cierto?, que es más fácil, con el jabón, ¿no es cierto?, para poder palparse la mama en todos los cuadrantes, incluyendo la axila, para buscarse bultos, anormalidades, cambio en la piel, cambio en los pezones. Mi pezón era normal y ahora se invirtió, se me fue para adentro, apareció, ¿no es cierto?, una hinchazón que no tenía antes, apareció un tumor que no tenía antes. Eso evidentemente es la recomendación. Y el Ministerio de Salud nos dice que desde los 50 años, ¿no es cierto?, comenzar con la mamografía, aunque no tenga parientes, aunque no tenga alteraciones, aunque no tenga dolor, aunque no tenga tumor. Y nosotros como FAL recomendamos que si usted puede partir antes, digamos, no solamente con los 50 años de ministerio, se puede partir desde los 40 o si no desde los 45 años, digamos, también es recomendable, ¿ya? Pero en general el concepto es, primero, autoconocerse, autoexamen y cuando pueda tener acceso a una mamografía, realizársela aunque no tenga síntomas. Ese yo creo que es el mensaje más importante, Euge. Sí, y ahí también reforzar, José Miguel, también, y para poder aclarar, muchas mujeres creen que el autoexamen, que es esta herramienta de autoconocimiento que deberíamos practicar las mujeres todos los meses, desde los 15 años, como tú mencionabas, puede reemplazar a la mamografía. Pero eso no es así. No, eso no es así. De hecho, la mamografía no se hace antes porque nos sirve como búsqueda, nos sirve como screening, nos sirve como tamizaje, ¿ya? La mamografía, que es como una radiografía de las mamas, ¿no es cierto? Cuando la mujer tiene mucho tejido mamario, y esto nos pasa con las mujeres jóvenes, menores de 45 años, menores de 40 años, la mamografía lamentablemente no sirve porque no ve, ya se ve todo blanquito por el exceso de tejido mamario, y detrás de eso blanquito, entre medio de eso blanquito, pudiera haber algo que se esconda y por lo tanto la mamografía ahí no es el mejor examen para ver. Por lo tanto, cuando la mamografía no sirve, sabemos que lo único que tenemos disponible es el autoconocimiento y el autoexamen. Pero desde que la mamografía sirve, desde los 40, 45 y específicamente sobre los 50 años, ahí, independiente del autoexamen, la mamografía no puede ser reemplazada. Y ahí también reforzar un poco, porque una de las preguntas era si un adolescente de 14 años puede tener cáncer de mama o son solo quistes, que esa también es una de las gracias del autoexamen, que a partir del conocimiento, de estar viendo y de la detección de cambios, uno puede consultar tempranamente y ahí va a ser la matrona o el especialista quien va a orientar el tipo de examen y el seguimiento que hay que hacer en caso que pudiese ser algo que llamara como más la atención. Entonces ya saben, chiquillas,
Autoconocimiento siempre para las que tengan hijas, para las que tengan nietas, para las que tengan amigas con hijas jóvenes, desde los 15, todos los meses. Ahí, corrígeme, José Miguel, se recomienda 7 días antes del periodo o 7 días después del periodo, porque las mamás suelen estar no tan sensibles. Y desde los 40, si es que se puede, o desde los 50, el Estado garantiza mamografías gratuitas desde los 50 a los 69 años, cada 3 años. Mamografía, sí o sí, la mamografía no tiene reemplazo y el autoexamen no se suspende tampoco cuando se comienza la mamografía. Hay que seguir realizándolo porque tengo entendido que entre un año de una mamografía y otro también se podrían producir cambios. Sí, o sea, claro, hay casos, digamos, para todo tipo de casos. Lo importante es conocerse, digamos, el autoexamen y acceder a la mamografía en el fondo cuando corresponde. Nos preguntaron también si la mamografía daña las mamas. Eso también hay un mito, no sé si es mito, ahí acláralo tú, José Miguel, o es una verdad. Hay muchas mujeres que se preocupan por la radiación de la mamografía. No. A ver, la mamografía es un tipo de radiografía que efectivamente emite radiación, pero la radiación es extremadamente baja. Estamos hablando que no supera la radiación que, por ejemplo, nosotros absorbemos durante el verano con el sol, ¿ya? O sea, en realidad es una radiación que es tremendamente bajita y por lo tanto en general no daña la mama. Lo que sí hay que saber, y ahí tenemos que ser transparentes en esto, la mamografía es molesta, digamos, ¿ya? Es un examen, ¿no es cierto?, que comprime la mama, que la aprieta, ¿no es cierto? Y eso efectivamente para algunas mujeres puede causar molestias. Estamos hablando de dolor, incomodidad, incluso dolor importante, pero evidentemente el beneficio de hacérsela supera por mucho más ese tipo de molestias. Sí, y también contarle a las chiquillas que nos están acompañando que este apriete tiene una función porque, como les decía José Miguel, la mamografía es un tipo de radiografía y lo que busca es ver qué es lo que está pasando dentro de la mama. Otra de las preguntas que suscribieron cuando se inscribieron a este espacio es, me indicaron una tomosíntesis por pequeño tumor. ¿Qué indica este examen? Una tomosíntesis. Sí, yo creo que es una tomografía que probablemente es un escáner, ¿ya? En general, cuando uno detecta un tumor, sobre todo maligno, uno hace un recorrido con un escáner para buscar si es que hay ramificaciones. Entonces, en general, la indicación de eso es para sospechar de que es maligno y ver si es que hay ramificaciones o no en lugares fuera del tumor primario. Ok. Cuando hablamos de cáncer cervicuterino, tú hablaste de las lesiones precancerosas, que son esas lesiones, neoplasias intraepiteliales, estoy como tú, casi como día viernes que se nos traba la lengua. En el caso que son estas lesiones precancerosas, en el caso de la mamografía, muchas mujeres se preguntan por BIRATS. ¿Qué es el BIRATS y qué indica? Cuando uno se toma una mamografía, en general, la mamografía la ve una persona que es un radiólogo. Y para estandarizar el idioma de los radiólogos, entre los radiólogos y los médicos que pedimos la mamografía, se genera un puntaje a la mamografía, que es la posibilidad de que la lesión que se está viendo o la imagen que se está viendo en la mamografía sea maligna, ¿ya? En ese sentido, un BIRAT es bueno cuando es 1-2, el BIRAT 3 es un BIRAT intermedio y el 4-5 son imágenes que eventualmente pudieran ser cáncer. Entonces, de acuerdo al número que tenga, el BIRAT me dice cuán buena o cuán mala me salió la mamografía y segundo, me orienta a qué cosas tengo que hacer. Probablemente con un BIRAT 1 o 2 voy a seguir un control habitual normal, probablemente con un 4-5 voy a ir a biopsia sí o sí y con un BIRAT 3 probablemente lo que voy a hacer es yo adelantar la próxima mamografía para ver si es que hay cambio en ese tipo de lesión. Eso qué bueno que lo mencionas, porque de hecho te iba a preguntar, que estaba dentro de las preguntas, valga la redundancia, la mamografía no es un examen que te indica que si tienes o no tienes cáncer. Lo que indica es que hay una sospecha y eso se complementa con otros tipos de exámenes. Tú hablaste de la biopsia. ¿La biopsia es el examen que finalmente determina si hay presencia de cáncer? Sí, bueno, efectivamente, se puede complementar, por ejemplo, con una ecografía para ver mejor la lesión, se puede complementar a veces con una resonancia de las mamas, que lo piden a veces los doctores cuando las lesiones son muy sospechosas, pero efectivamente el que va a determinar si es que hay cáncer o no es la presencia de células cancerígenas en la mama y eso se obtiene a través de la biopsia. Perfecto. José Miguel,
se me ha pasado el tiempo volando, tenemos una hora de conversación de este taller, de este conversatorio, perdón, pero me gustaría también que reforzáramos el tema de los síntomas. ¿A qué tiene que poner atención una mujer o qué cosas no son normales? Por ejemplo, secreciones por el pezón. Claro. Claro, lo primero, como dijimos, es conocer la normalidad, ¿no es cierto? Eso yo creo que quiero reforzar, digamos, ese concepto. Una vez que conocemos la normalidad, mis asimetrías, etcétera, hay ciertos signos y síntomas que, por ejemplo, el tocarse un bulto que no estaba presente antes, ¿no es cierto? Cambios en la piel que no estaban presentes antes, por ejemplo, piel de naranja, por ejemplo, hinchazón locales, por ejemplo, enrojecimiento que no está dado en un contexto de una infección, ¿ya? Por ejemplo, cambios en el pezón, que el pezón se invagine o se meta hacia adentro, ¿no es cierto? Secreciones anormales en el pezón. ¿Por qué digo normales? Porque cuando una persona, por ejemplo, está embarazada o algunas personas con el mismo ciclo menstrual pueden tener algún grado de secreción, ¿no es cierto?, por el pezón, pero estamos hablando de anormalidades. Por ejemplo, estamos hablando que aparezcan heridas que tampoco están en el contexto de una lesión. Efectivamente, todo ese tipo de síntomas que están fuera de la normalidad, efectivamente nos deben hacer llamar la atención. Y consultar, como lo hemos repetido en reiteradas ocasiones, ya sea a la matrona o a un especialista. Si te parece, José Miguel, creo que hemos abordado lo más importante relacionado con cáncer cervicuterino, con cáncer de mama también. Me gustaría darle el espacio, como habíamos comentado al inicio de este conversatorio, a Marta, que nos levantó la mano, que parece que nos quiere compartir algo. Te encargo, Marta, sí, por favor, que no sea muy extenso porque ya nos van quedando muy poquitos minutos. Ya, buenas noches a todos. Hola, Marta. Ya, bueno, brevemente, casi lo han dicho todo de muchas cosas que yo pensaba, sino que en particular el médico ahorita comentaba que Virra 1, Virra 2, bueno, tranquilo, 4 y 5 ya daba, pero el 3 es como hay que ponerle mucho cuidado. Yo estoy en Virra 3, a mí me hice la primera mamografía en noviembre del año pasado, y ahora en mayo me tocó realizarme la ecografía mamaria para el control, ¿ya? Efectivamente dice que no se ha movido, pero me dice que hay que hacer como un pequeño, o sea, como hay que estar pendiente del seno derecho, pero le cuento, doctores, que yo tengo una molestia incómoda en el seno izquierdo. Entonces, yo sé que los resultados están dando una cosa, pero están dando una respuesta, pero la pregunta es, a pesar de que el resultado está diciendo estoy en Virra 3, hay unos quistes que están ahí, pero la molestia, lo que siento como una quemazón, entonces, ¿qué sería esa parte? O sea, sería también de ponerle cuidado, pero es que los doctores con la respuesta de la ecografía y la mamografía no avanzan. Ese es mi conveniente, o sea, lo más preocupación. probable, yo no, claro, a ver, no le puedo decir del caso particular exacto porque obviamente no soy su médico tratante, digamos, pero en base a los antecedentes, y que esto es bastante frecuente, es que lo que uno puede decirle más lo que no es de lo que es, ¿ya? Y en general, ese dolor que usted tiene, esa molestia, no es cáncer, o hasta el momento por lo menos no se ha diagnosticado cáncer y por lo tanto no está asociada a las alteraciones de la mamografía. En general, el dolor mamario o mastalgia se puede deber a muchas otras razones, no solamente al cáncer. Y en general es un problema mecánico que tiene que ver en el fondo con el peso de la mama, con la ubicación de la mama y con el uso, por ejemplo, de sostenes. También puede deberse a ciclos hormonales extensos. Por ejemplo, las hormonas hacen inflamarse, digamos, a los canalículos y eso puede generar sensación de presión y dolor. Y a veces pueden haber otro tipo de enfermedades que están fuera de la mama, como por ejemplo un herpes zóster, que es una lesión dolorosa de la piel, pero que puede afectar a la piel de la mama. Entonces, lo que le quiero decir con esta respuesta es que el dolor no solamente está asociado a cáncer, de hecho lo más probable con el resultado de su examen es que no lo sea en su caso, y hay otras razones que pueden hacer doler la mama, tanto producto de la mama como también de otras enfermedades que están fuera de la mama. Muchísimas gracias, doctora. Así quedo un poco más tranquila. Excelente, gracias por este curso. Fue de gran ayuda y me parece que excelente que lo sigan compartiendo. Marta, lo importante es que sigas con tus controles, eso es fundamental. Y José Miguel,
la pregunta que habíamos quedado de responder sí o sí, que no tiene que ver con este conversatorio que, como comentamos al inicio, es de cáncer cervicuterino y cáncer de mama, pero que la vamos a contestar ya que se tomaron la molestia de hacerla, es: ¿el cáncer de endometrio puede aparecer también por el tratamiento de tamoxifeno? Es una buena pregunta. En realidad, lo que pasa es que el tamoxifeno engruesa el endometrio, ¿ya? Que es este recubrimiento interno del útero, y a veces en ese engrosamiento pueden aparecer focos de cáncer. Entonces, en general, las mujeres que toman tamoxifeno, el cirujano de mama y el ginecólogo le hacen un seguimiento al endometrio de esa paciente para asegurarse que no se engruese demasiado, y cuando se engruesa demasiado hay que estar haciendo vigilancia y biopsias para asegurarse que no haya un cáncer. ¿Los anticonceptivos son factor de riesgo? Mira, es una buena pregunta. Lo que pasa es que anteriormente los anticonceptivos tenían mucho estrógeno, y en algunas personas se decía que más que causar cáncer de mama podrían acelerar el crecimiento de un cáncer de mama ya existente. Pero en general, hoy en día los anticonceptivos modernos tienen muy poquito estrógeno, son unos estrógenos especiales, y en general no están asociados a mayor cáncer de mama. Ok. Voy a leerlo, José Miguel, porque siempre me equivoco cuando me despido de ti. Doctor José Miguel Bernucci, médico internista, especialista en salud pública y director de prevención y detección precoz del Departamento de Educación y Prevención del Cáncer de la Fundación Arturo López Pérez. Quiero agradecerte infinitamente este espacio que has compartido con nosotras. Hemos hablado de muchas cosas. Espero y estoy confiada de que todas las chiquillas que nos acompañaron hoy se van con las cosas mucho más claras y con un compromiso, como dice esta importante campaña, de hacerse el tiempo de cuidarse. Sí, Euke, yo quiero agradecer al gobierno regional, quiero agradecer a nuestro empleador La FALP, quiero agradecer a nuestra coordinadora que siempre está ahí al pie del cañón. La Lore, sí. Sí, la Lore apoyando esta instancia, y quiero agradecer especialmente a todas las asistentes. Este se llama Hazte un Tiempo. Ustedes están haciendo un tiempo ahora, y ahora háganse el tiempo de autoconocerse y háganse el tiempo de acceder a los exámenes preventivos, ¿no es cierto? Y a todos los exámenes de autocuidado para poder combatir esta enfermedad. Sí, solamente terminar agradeciendo yo también desde mi lado la participación, también destacar nuevamente el que estas 74 chiquillas se hayan hecho un tiempo, se hayan dado un espacio para saber más, para conocer más sobre estas dos patologías importantes de gran incidencia en las mujeres de nuestro país, invitarlas a que se sigan preocupando por ustedes. Si ustedes están bien, las familias están bien. Y en el fondo la participación, toda la interacción, sus preguntas, muchísimas gracias. Recordarles que si quieren conocer más sobre la campaña que está desarrollando el gobierno regional, Hazte un Tiempo comienza por ti, junto a la Fundación Arturo López Pérez, visiten la página web www.hazteuntiempo.cl. Ahí van a poder encontrar más información y también las redes sociales. Lore, a ti que como coordinadora, gracias infinitas. Y a todas un abrazo gigante, a seguirse cuidando y que tengan un lindo término de semana. Muchas gracias, Euke. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, chiquilla. Recuerden contestar la encuesta para que podamos mandarle su certificado de participación, por favor. Por favor, contesten la encuesta para que buenas tardes. Además, también nos sirve a nosotros para saber si les sirvió todo lo que conversamos, exactamente. La opinión, así que muchísimas gracias a todas, muchas gracias, Euke, te pasaste, son hermosos ustedes. Nos vemos la próxima. Chao, chiquillas, cuídense. Chao. Voy a tener la grabación.